Nos hemos quedado aquí. Voy a intentar que se grabe aquí también y allí a la vez. Entonces, a ver si con dos sitios sale. Nos habíamos quedado, lo último que habíamos hecho había sido empezar con los triángulos y probar el teorema que decía que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es un ángulo llano. ¿Lo recordáis, los que estuvisteis? Vale. Entonces, vamos a recordar la demostración. Vamos a hacerla de nuevo, porque dije que la haría hoy más despacito. Entonces, apartamos esto. Yo tenía una línea, ¿seguro que lo veis? Si me hacéis el favor de bajar los stores. Gracias. Mucho mejor, ¿no? Gracias. Esto es un triángulo cualquiera. Como veis, me estoy saliendo de los vértices para tener ahí los ángulos que forman exteriores. Entonces, yo nombro a cada uno de los ángulos interiores con una letra. Si este era el vértice A, pues le llamo A capuchón. El vértice B, el ángulo le llamo B capuchón. El vértice C, C capuchón. Y yo quiero comprobar si... Quiero ver si es verdad que A más B capuchón más C capuchón es igual a un ángulo llano. No quiero decir 180 grados porque no quiero entrar en la medida todavía. Entonces podemos decir perfectamente que esos tres ángulos forman un ángulo llano. Vamos a ver si con lo que aprendimos el otro día de ángulos, que está en las páginas anteriores de los apuntes de Marea Verde con los que estamos trabajando para este tema, estuvimos viendo los diferentes ángulos según su posición respecto a rectas que eran paralelas y secantes. ¿Recordáis esto, no? Esto que vimos, las posiciones de los ángulos. Vale, entonces, para no hacerlo muy largo, pues decimos, yo sé que este ángulo A, ese, ¿de acuerdo?, es igual que este que estoy señalando ahora, el opuesto por el vértice, que este también es igual al opuesto por el vértice y que este también es igual al opuesto por el vértice. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a coger una recta auxiliar que me sirva para hacer lo que yo quiero hacer, que será esta, que pase por el vértice C y que sea paralela al lado que hay entre A y B. Estas dos que sean paralelas. Vale. Si estas dos son paralelas, por lo que hemos dicho antes, este ángulo C y este ángulo C son el mismo. Vale, entonces, estos dos, este es igual que este. Si es igual, le puedo llamar igual, ¿no? Le llamo C capuchón. Vale. Y ahora, este ángulo A capuchón es igual que este otro. ¿Son opuestos por el vértice esos dos? Sí, son opuestos por el vértice. Entonces,
Estos dos de aquí o estos dos de aquí son iguales, ¿no? Vale, entonces se llamarán igual. Este se llamará A capuchón y este se llamará B capuchón, como el otro. También los podría haber llamado con las letras alfa, beta, gamma del alfabeto griego, pero bueno, para no gastar tantas letras, muy bien. Y ahora, hay otra propiedad de los ángulos, hemos dicho, los ángulos son iguales si son opuestos por el vértice. Hemos dicho eso, ¿no? Lo hemos cogido de resultados anteriores. Pues ahora lo siguiente es que estos ángulos, B, este y este, ¿cómo son? Perdón, este y este. Estos dos que estoy señalando ahora con el láser. ¿Cómo son? Tienen un lado paralelo y el otro común. ¿Cómo son esos dos ángulos? Iguales. Entonces a este le voy a llamar también B capuchón, ¿no? Pero este B capuchón también es igual que este, ¿no? Porque es opuesto por el vértice. Vale. Ahora, estoy dando pasos que a lo mejor no es necesario, pero voy poquito a poco, pasito a pasito, para no dar un salto muy grande. Vale, perfecto, pues me quedo con ese como que también es B capuchón. Ahora el que me queda, el A. Este ángulo A es igual que este. Bueno, por lo menos es igual que este, ¿no? Y este es igual que este. O sea, que este es igual que este, igual que este. O sea, que al final este y este son iguales. O sea, que ese también es A capuchón. Vale, y esos tres ángulos que acabo de dibujar empiezan aquí, siguen, son contiguos, ¿no? Son adyacentes, mejor dicho. Siguen y acaban aquí, salen de la recta y vuelven a ella misma. Pues eso es la definición de ángulo llano. O sea, que esto que acabamos de dibujar es un ángulo llano, pues está claro, A más B más C es un ángulo llano, como queríamos demostrar. Vale, pues esa es la demostración. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se ha entendido? Vale, esto ha salido más de una vez en un examen. Dije que el otro día no me iba a poner a hacer bisectrices de ángulos, ni mediatrices, ni nada de eso. Entonces, hoy, cuando entremos, que vamos a entrar enseguida, a las rectas y puntos notables del triángulo, no lo voy a hacer, porque os dije que prefiero hacer un vídeo en el que se vean las manos que no en la pizarra, porque luego lo vais a hacer con las manos, ¿no? No vais a tener que hacerlo así en la pizarra. Entonces, eso ya cuesta más de hacer. Entonces, os prepararé un vídeo y a partir de ahí practicáis en casa y cuando vengamos aquí ya lo volvemos a... Un día haremos un repaso de eso para ver si está todo claro, ¿de acuerdo? O quien tenga dudas. Pero no vale la pena porque con el vídeo va a salir mejor. Bien, entonces, ¿qué es lo que veremos en esa parte que nos estamos dejando? Las rectas y puntos notables del plano, que son estas que hay aquí.
Con la mediatriz obtengo el circuncentro, pero bueno, el día que toque ya lo vemos tranquilamente. Prefiero que sepáis hacerlo y saber lo que es, que no ahora solo saber lo que es. Entonces, nosotros nos damos un pequeño saltito, eso se queda ahí para el futuro cercano. La igualdad de triángulos. ¿Qué significa esto de igualdad de triángulos? Pues comprobar si son iguales o no. Y hace falta, bueno, hay la igualdad de triángulos. Los ángulos, dos triángulos son iguales si tienen todos sus lados iguales y sus ángulos iguales. Las 6 cosas, 6 elementos iguales, 3 lados y 3 ángulos. Llevo 6, ¿no? Vale, pues vamos a ver si es posible que en vez de tener que mirar 6 elementos encima de dos triángulos que serían 12, comparar a ver si son iguales o no, si puedo rebajar ese número, puedo mirar solo a algunos lados o solo a algunos ángulos. Entonces, el primer criterio de igualdad de triángulos nos diría, esto sería el primer criterio, nos diría que es suficiente con que los 3 lados sean iguales. Si los 3 lados son iguales, es suficiente. Eso quiere decir que si los 3 lados son iguales, sus 3 ángulos van a tener que ser iguales. ¿De acuerdo? Vale, esto está muy gordo. Vale, pues de ver 12 cosas a ver solo 6. Lo que sí que vamos a recordar es cómo se dibuja un triángulo. Un triángulo son 3 lados, ¿no? Pues me dan los 3 lados y cojo y sitúo el más largo en horizontal. Se podría hacer en cualquier ángulo, pero vamos a hacerlo para hacerlo fácil. Esto no es la única forma, podéis dibujarlo también situándolo así y haciendo esto. El triángulo puede quedar en cualquier otra posición, pero para simplificarlo vamos a hacer así. Y cuando tengo eso, cojo el segundo lado más largo y hago que coincida su extremo con el del que ya tenía puesto. Y levanto con el compás. Cojo el otro lado, lo pongo aquí y levanto con el compás. Y donde se crucen, ahí tengo el triángulo. Y de lo dicho anteriormente, 3 lados siempre hacen el mismo triángulo. Si los lados son iguales, el triángulo que salga será el mismo. Es decir, no hay diferentes triángulos. Otra cosa es que yo pudiera hacer que tuviera una posición distinta. Girar el triángulo. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, para construir un triángulo no tenemos que empezar a probar si me cabe o no me cabe el lado. He dicho sistemáticamente, se pone el lado más largo abajo, se coge el segundo y se pone aquí y se le hace girar un buen trozo. Se hace así con el compás y se deja aquí un buen arco. Se coge este otro, se hace coincidir aquí en el extremo y se hace otro arco. Y ahí es donde hay que dibujar los dos otros lados. Ya tenemos el triángulo. ¿Ha quedado claro? Lo importante es que lo hagáis. Entonces, a partir de ahora, pues sí es bueno que traigáis el compás para hacer alguna cosilla con triángulos o con otro tipo de figuras geométricas. Vale, el segundo criterio, es decir, es suficiente solo con que tenga dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ambos. Fijaos, ahora ya, antes eran 3 lados, ahora 2 lados y un ángulo, pero no cualquier ángulo, el que está comprendido entre esos 2 lados, es decir, este de aquí. Si esos triángulos tienen estos 2 lados iguales y el ángulo también, el resto van a ser iguales, el resto de ángulos y de lados van a ser iguales. Y luego la otra es que tiene un lado igual adyacente a 2 ángulos también iguales.
Eso es que tenga este lado igual, el más largo, y estos dos ángulos. Entonces, con esas tres cosas ya lo tengo comprobado. Entonces, primer criterio, que tengan los tres lados iguales es suficiente. Segundo criterio, que tengan dos lados iguales y el ángulo comprendido. Y ahora que tengan dos ángulos iguales y el lado que está entre esos dos ángulos. Con eso es suficiente para que los dos sean iguales. Vale. Entonces, ¿esto qué pregunta puede generar? Pues lo primero, dibujar el triángulo y luego comprobar si es igual que otro. ¿Cómo? Aplicando cualquiera de estos tres criterios. Vale. El otro día, ahora vamos a entrar a los cuadriláteros, porque lo más interesante de los triángulos ya nos lo hemos pasado, o sea, es esto de las rectas notables, y también veremos en su momento el teorema de Pitágoras y el de Tales. Pero vamos ahora despacito, vamos a empezar poco a poco recordando. ¿De todo esto os acordáis del año pasado? Vale. La clasificación de los triángulos la habíamos hecho el otro día, te habíamos dicho que los triángulos tienen dos criterios de clasificación. ¿Por qué hay dos clasificaciones? Porque hay dos criterios. Un criterio es por la longitud de sus lados, si sus lados son iguales, si hay dos iguales y uno no, si hay ninguno igual. Entonces tenemos los equiláteros, todos sus lados iguales, lo dice la palabra equi, de aequal en latín, equilátero. Isósceles tiene dos lados iguales y uno no, y escalenos que no tienen ninguno igual. Ahora, si me voy, en vez de hablar de los lados, me voy a hablar de los ángulos, los dos grandes elementos de los triángulos son los lados y los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Pues si hablo de los lados ya he clasificado, si hablo de los ángulos tengo acutángulos, tiene un ángulo agudo, ¿no? Agudo. Los rectángulos tienen un ángulo recto y los obtusángulos un ángulo obtuso. Obtuso significa que es mayor que el recto. Agudo menor que el recto como el recto igual, y el obtuso mayor que el recto. Y como hemos visto, si un ángulo es mayor que un recto, la suma de los otros dos tiene que ser menor, para que sumen los dos el llano. Entonces me sale que en el caso de los acutángulos todos los lados son agudos, en el caso de los rectángulos hay todos los ángulos son agudos, en el caso de los acutángulos, en el caso de los rectángulos hay dos agudos y uno recto, y en el caso de los obtusos hay uno obtuso y dos agudos. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Puede haber más de un ángulo recto? Preguntamos el otro día. ¿Puede haberlo? No, porque si hubiera más de uno recto, esos dos rectos ya suman un llano y encima tengo otro más, y hemos dicho que los tres tienen que sumar un llano. Entonces, dos rectos no puede haber. ¿Puede haber tres agudos? Sí. ¿Puede haber dos agudos? Sí. ¿Puede haber uno recto? Solo uno recto. ¿Está claro? Perfecto. Pues si no está claro algo, lo decís y empezamos a aclararlo. Cuadriláteros, pues triángulo es tres lados, pero habla de tres ángulos, porque hay una identificación entre ángulos y número de lados. Hay en las figuras planas, pero mejor dicho, en los polígonos, en el plano, hay dos elementos que tienen el mismo número de lados, mismo número de ángulos. Hablar del número de ángulos es lo mismo que hablar del número de lados. Los cuadriláteros son aquellos que tienen cuatro lados y los clasificaban entre... Recordáis, ¿no?, que habíamos hablado de los cóncavos y los convexos. En general de los polígonos cóncavos y convexos. ¿Los recordáis o hacemos un poco de memoria? Pues hacemos un poco de memoria porque veo que entiendo que no lo acabáis de recordar y es bueno que lo hagamos. Pues teníamos polígonos, los convexos son los que conocemos habitualmente.
tienen 4 lados, ¿no? Ahora, para ir de un punto a otro dentro de este polígono, me tengo que salir del polígono. ¿Puedo ir a cualquier lado que quiera sin salirme? Sí, pues es convexo. ¿Y cóncavo qué era? ¿Qué ejemplo de cóncavo podríamos ver? Muy bien, o este, por ejemplo, ¿no? Es un cuadrilátero tan bueno como todos los demás, tiene 4 lados, ¿no? Está cerrado, es un polígono de 4 lados, un cuadrilátero. Pero este cuadrilátero, en este cuadrilátero yo no puedo ir de un lado, de todos los puntos a todos los puntos que yo quiera. ¿Por qué? Porque si quiero ir de este punto a este, sin hacer esto, claro, no puedo hacerlo en línea recta, tendría que salirme del polígono. Esos son los cóncavos, esa es la mejor definición de cóncavo, que para ir de un punto a otro cabe la posibilidad de que tenga que salirme del propio cuadrilátero. Vale, dicho eso, ya tendríamos que vamos a hablar ahora de los convexos, de aquellos en los que puedo moverme por dentro y ir de cualquier punto a cualquier punto, aunque tengan esta forma que parece más rara, aunque tengan esta forma, ahí no tiene que ver, vuelvo a poder moverme dentro del polígono de cualquier punto a cualquier punto. Bueno, empezamos. Los que tienen sus lados paralelos 2 a 2, que son estos lados son paralelos y paralelos, ¿no? Paralelos, 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 paralelos y paralelos. Y estos también. Vale. El cuadrado, en el cuadrado lo que tenemos es que los 4 lados son iguales y los 4 ángulos forman 90 grados, ¿no? Vale, porque en este caso el rombo tiene sus 4 lados iguales. Sí. Yo os digo que sí, este lado, este y este son iguales, eso es un rombo. Es decir, tiene los mismos lados iguales que podría tener un cuadrado. ¿Qué diferencia un rombo de un cuadrado? Los ángulos. Que aquí los ángulos son todos iguales e iguales a 90, ¿y aquí cómo son? Obtusos. Son iguales 2 a 2. 2 más pequeños de 90 y 2 más grandes de 90. Entonces, no puedo decir que un cuadrado es el cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, porque eso también lo cumple el rombo. Tengo que dar alguna información más. No sé si me estoy explicando. Hay que ser más preciso. No hay que quedarse con lo primero que me han enseñado hace años, porque se da por entendido que esto es tan fácil que a lo mejor ni se ha repetido nunca. Pero la definición de cuadrado no es el cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, porque en esa definición entendéis que entra el rombo también, ¿no? Entonces tengo que decir esos 4 lados iguales, esos 4 ángulos iguales y de 90 grados. Y aquí tengo que decir que el rombo es la figura geométrica que tiene 4 lados iguales, cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, pero sus ángulos son iguales 2 a 2. El rectángulo, sus lados son iguales 2 a 2, pero sus ángulos son también todos iguales y valen 90, ¿no? Un caso, ¿quién es caso particular de? ¿El cuadrado del rectángulo o el rectángulo del cuadrado? El cuadrado es un caso particular del rectángulo, porque el rectángulo, hay muchos rectángulos de muchas medidas, ¿no? De muchas diferentes proporciones, hay algunos más bajitos, otros más altitos, pero el cuadrado, de cuadrado solo hay uno, ¿no? ¿O no? Son todos sus lados iguales. Aquí podemos tener un rectángulo que tenga, adelante, que tenga esta forma. Parece casi un cuadrado. Otros que tengan esta forma, otros que tengan esta forma y otros esta otra. Todos son rectángulos, pero cuadrados solo hay uno. Lo haga lo grande que lo haga, todos tienen el mismo aspecto, ¿verdad? Vale, a eso me refiero. Entonces, el rectángulo es que tiene los lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos iguales e iguales a 90. El rombo ya lo hemos dicho, y el romboide. Pues el romboide sería el que ni es rombo ni es rectángulo, es decir, tiene sus lados iguales 2 a 2, ¿no? Pero también tiene sus ángulos iguales 2 a 2. Voy a recordar, este tiene lados iguales, ángulos iguales. Este tiene ángulos iguales, lados no iguales. Este tiene lados iguales y ángulos no iguales.
y este tiene ni ángulos iguales ni lados iguales. ¿Se entiende lo que está escrito en la pizarra? Vale. ¿Y los trapecios qué son? Pues aquellos que tienen solo dos lados paralelos. Aquí, aunque no se note mucho, el trapecio, este y este son paralelos, y estos dos ya no. ¿Vale? Este trapecio se llama trapecio isósceles porque, si os fijáis, vendría de haber cortado un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Y trapezoides, pues los cuadriláteros que no tienen ningún lado igual. Porque este trapecio, diréis, estos dos lados son desiguales, este de aquí y este de aquí son desiguales, sí, pero estos dos son iguales. Entonces, no son paralelos, pero son iguales. Entonces, este tiene dos iguales, que no son paralelos, y dos que no son iguales. Y este no tiene ninguno igual, el trapezoide. ¿Se ha entendido hasta aquí? Vale, pues esto es una pequeña clasificación de los cuadriláteros, de los más a mano. Y en este caso de los convexos, hemos dicho, de los que tienen la propiedad de que para ir de un punto a otro no tengo que salirme del polígono, y del interior del polígono, mejor dicho. Vale, aquí vemos algunas aplicaciones en diseño de mosaicos y demás. Las propiedades, dice, la suma de los ángulos es de 360 grados. Y otras propiedades. Esta propiedad que hemos visto nos la guardamos para dentro de un momentito, nos la guardamos, porque la vamos a generalizar a otro tipo de polígonos. Propiedades de los cuadriláteros. La diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos iguales. Las diagonales se cortan en el punto medio, las diagonales tanto del rombo como del cuadrado son perpendiculares, y al unir los puntos medios de un cuadrilátero se forma un paralelogramo. Vale, pues esas propiedades pues hay que tenerlas en cuenta. No digo yo que las vayamos a pedir de memoria, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Y ahora voy a explicar qué significan. Dice, la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos iguales. Tenemos que todos estos son del tipo paralelogramo y todos estos son del tipo no paralelogramos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa paralelogramo? Que tienen los lados paralelos entre sí 2 a 2. Todos estos los tienen paralelos entre sí 2 a 2. ¿Y no paralelogramos? Pues que solo hay o dos paralelos o ninguno paralelo, ¿de acuerdo? Vale, lo que dice de las diagonales, decía aquí que las diagonales de un paralelogramo lo dividen en dos triángulos iguales. A ver, ¿la diagonal qué es? El segmento imaginario, porque no está en el dibujo, lo tengo que poner yo, que une dos vértices no consecutivos. Es decir, ¿esto es una diagonal? ¿Esto es una diagonal? Un lado. ¿Y esto sí que es una diagonal? Pues tenemos dos, esta y esta. Y en cualquier caso, estos dos triángulos son iguales. ¿Y aquí? Aquí los triángulos también son iguales. Haga esa o haga esta otra, ¿no? Tengo esta otra opción. Y aquí los dos los está dividiendo en triángulos iguales. Pues eso es lo que quiere decir ese tipo de propiedad. Y en este caso, también se ve por simetría, ¿no? Vale. En cambio, aquí los está dividiendo en dos triángulos iguales. No. No. Es más grande este que este, por ejemplo. O en este caso, ¿esos dos triángulos son iguales? No. Entonces, solo en los paralelogramos ocurre esto que acabo de decir. Y dice, la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos iguales. ¿Habéis visto alguna vez poner una puerta? ¿Sí? El marco de la puerta. Antes de poner la puerta, se pone el marco de la puerta. ¿Eso lo habéis visto? ¿Y qué hacen cuando ponen el marco de la puerta? ¿Qué es eso? Ah, eso sí, pero eso es la parte de fuera del marco. El marco de la puerta en la pared, cuando no hay nada, cuando solo hay ladrillo y se pone el marco, lo que va ahí dentro que no se ve. Pues se ponen dos tubos o dos tubitos de acero formando una diagonal. Esa es la forma de saber si eso está hecho, si es un rectángulo. Las puertas son rectángulos, ¿no? Tiene sus 4 ángulos rectos. Se han cortado así, adrede. Todo esto tiene ángulos rectos. Eso es un rectángulo. Esa puerta es un rectángulo, esta puerta es un rectángulo. Esa puertecita para la hornacina donde está el extintor también es un rectángulo.
Esto es un rectángulo, esto es otro rectángulo, esto es otro rectángulo. Bueno, sin quitarle los biseles estos. La pantalla es un rectángulo, los focos estos son rectángulos, las ventilaciones es un rectángulo, etc. Entonces, para saber que un rectángulo es un rectángulo, dice, eso se ve, bueno, se ve, pero a lo mejor si se ve de lejos, pero una pequeña desviación de que esto fuera un rectángulo haría que la puerta no cerrara. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, la forma de hacerlo, y más con esto tan grande, es poniendo esa X, esas dos diagonales que te dice aquí que dividen, las diagonales se dividen en el punto medio, ¿de acuerdo? Si tú le haces eso, estás haciendo la prueba de que eso es un rectángulo. Entonces, las diagonales se dividen en el punto medio, eso también lo podéis ver simplemente con marcar las diagonales en los dibujos, punto medio, punto medio. Cuando dice punto medio, dice el punto medio de cada diagonal. A ver, esta diagonal que voy a dibujar ahora, esta diagonal y esta se cortan a mitad. Esto es el punto medio, la mitad de la diagonal. Eso también pasa aquí en el rectángulo. Este punto es la mitad de toda la diagonal, en el rombo y en el romboide también pasa. Este punto es la mitad de la diagonal. Habéis visto que hay muchas banderas que son así, ¿no? Y ahora se nos ha ido esto aquí. Aquí. No. Eso pasaría en el trapecio, por ejemplo. Esto se corta en el punto medio. Este trocito de aquí es más pequeño que este de aquí. No están cortadas en el punto medio. Y este mucho menos, ¿no? Se cortan donde pueden cortarse. Se ve, ¿no? Vale, pues entonces ya tenemos la segunda propiedad. Ya creo que así se entiende mejor, pero ¿estáis entendiendo lo mejor así o preferís que pasemos más rápido? ¿Vale? Las diagonales, tanto del rombo como de un cuadrado, son perpendiculares. A ver, estas diagonales, las del rombo, perpendiculares, ¿qué significa? Que forman entre sí un ángulo recto. ¿Estas forman entre sí un ángulo recto? ¿Y estas? Tampoco. ¿Y estas? Solo cuadrado y rombo. Y en las demás forman otros ángulos. Y aquí, pues cada una el ángulo que forma. Y al unir los puntos medios de un cuadrilátero se forma un paralelogramo. Al unir los puntos medios, ¿qué son los puntos medios? Se refiere a los puntos medios de los lados. Si yo uno eso, mirad, estas dos, esto que acabo de hacer son dos lados paralelos y estos otros dos también paralelos. Pues al unir los puntos medios de este rectángulo he obtenido otro paralelogramo. Eso también lo podría haber hecho aquí. Uno estos puntos medios, otro. Uno los puntos medios, y otro. Vale, pues esas son las propiedades de los cuadriláteros. Como clasificación nos vamos a quedar con esta de momento. Vale. Aquí tenemos el resumen. Vamos a hacer algún ejercicio. Vamos a hacer el 28, por ejemplo. Estamos en el 28 de la página 34. Yo podría hacer esta pregunta y ¿qué diríamos? Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares, se trata de un rombo. ¿Es cierto? ¿Cuándo las diagonales se cruzan formando 90 grados o un ángulo recto? ¿En qué caso? ¿En qué cuadrilátero ocurre eso? ¿En el rombo ocurre? Sí.
¿Y en cuál? ¿Pero solo en el rombo? ¿Qué dice ahí? Bueno, no pasa nada, vamos a echar un vistazo. ¿Solo en el rombo? ¿En qué otro ocurre? En el cuadrado. En el cuadrado también las diagonales forman 90 grados. Rombo y cuadrado, que recordamos que lo acabamos de ver aquí, ¿no? Aquí nos lo decía, dice, las diagonales tanto de un rombo como de un cuadrado son perpendiculares. Entonces, este ejercicio 28, ¿la afirmación es verdadera o es falsa? Incompleta. Pero entonces es falsa, muy bien. Es incompleta y por lo tanto falsa, muy bien. No es total, o sea, en principio tiene una parte de verdad, pero como no es toda la verdad, pues le damos como falsa. La damos falsa. Dice, los trapecios rectángulos tienen todos sus lados iguales, sus ángulos iguales. Y ahora dice, yo no sé lo que es un trapecio rectángulo, tenéis que decirlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es un trapecio rectángulo? Pues hemos dicho que trapecios, y eso poco a poco lo iremos ampliando, había si yo tengo un triángulo isósceles y corto con una recta paralela a la base, esto que me queda es un trapecio isósceles. Si yo lo que tengo es un triángulo rectángulo y hago así, esto que estoy sombreando es un trapecio rectángulo. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? Este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 90 grados. Este de aquí no vale 90 y este de aquí tampoco, ¿de acuerdo? Son iguales, pero no valen 90. Este sí que vale 90 y este otra cosa. Y este también vale 90, este de aquí, ¿no? Vale, entonces vamos a ver la pregunta. En un trapecio rectángulo, los trapecios rectángulos tienen todos sus ángulos iguales. Falsa, muy bien. Ahora dice, los rectángulos son polígonos equiángulos. Aquí hay que jugar con el lenguaje. ¿Equi qué significaba? Iguales. Entonces, ¿tienen los ángulos iguales los rectángulos? Sí. Podemos mirar la pizarra, la ventana, lo que sea. Sí, ¿no? Verdadero. Y dice, las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Sí, es una gran propiedad de los paralelogramos. Digo que es una gran propiedad porque es muy útil para la construcción, por ejemplo, que vivimos todos los días. ¿Vale? Dice, justifica tus respuestas. Las respuestas las hemos ido justificando con estos dibujos, o sea que añadiríamos estos dibujos. ¿Vale? Pero eso ya os lo dejo para vuestra competencia artística. Ya lo manejáis mejor. No, seguro que mejor que eso, sí. Acordaos de esto que acabo de decir, que esto es un trapecio rectángulo y esto es un trapecio isósceles. Es decir, los trapecios heredan el nombre del triángulo del que vienen. Los trapecios vienen de cortar un triángulo con una línea que es paralela a la base. Bueno, pues parecía que no, pero se pueden hacer muchas cosas con los cuadriláteros, ¿no? Vale. Y lo que dijimos, y estamos cumpliendo, es que más que cálculo, no hemos hecho nada de cálculo todavía, ¿verdad? Estamos buscando relaciones, propiedades. Eso también es hacer matemáticas, no lanzarnos a calcular cuánto vale un lado con el teorema de Pitágoras o cuánto vale el área con la fórmula que tengo. Solamente tenemos que buscar esas propiedades.